Buenas tardes, estimados amigos. Les agradecemos que nos acompañen a una sesión más de este programa de perspectivas hermenéuticas. Esperamos que lo que va de la semana hasta el día de hoy, pues todo marche satisfactoriamente y que los proyectos se vayan realizando conforme a lo planeado. Recuerden que este espacio es un espacio de reflexión, de análisis, de temas que son de importancia para nuestra vida social, pero también es importante recalcar que es un espacio donde no tenemos verdades absolutas, sino solamente perspectivas que nos ayuden a comprender mejor el contexto en que estamos viviendo. El día de hoy vamos a abordar un tema que sin duda alguna es importante para poder entender cómo nos movemos en nuestra sociedad. Hoy vivimos una situación complicada a nivel social, económico, pero sobre todo a nivel político. Hoy empezamos a ver que de repente las decisiones que se toman en el ámbito gubernamental, en el ámbito político, tienen repercusiones directas en la vida social. Y ante esas decisiones cabe preguntarse, ¿qué ha pasado con la política? ¿Por qué hoy la política se ha tornado en un ejercicio que prácticamente ha perdido credibilidad? Y entonces empezamos a ver si pudiera haber una relación entre ética y política. Porque hoy la política ha ido por un rumbo, por un derrotero que sin duda alguna parece haberse alejado de los grandes principios morales o éticos que de alguna forma son importantes para poder vivir de manera cordial en la vida social. Y entonces, vamos a ver pues, mis queridos amigos, surge la gran pregunta, ¿puede haber una relación entre ética y política? Hoy en día, los políticos dicen que o se es político o se es ético, pero no se puede ser político y ético al mismo tiempo. Y eso evidentemente genera una reflexión muy profunda, porque vamos a ver que ahí es donde mucha gente dice, bueno, y viene la justificación, el político no tiene por qué ser ético, porque al final de cuentas a él le corresponden los asuntos que incumben a la ciudad, a la polis, a la sociedad, y no tendría por qué ser ético el político. Y entonces, en esas justificaciones, empezamos a ver que efectivamente las consecuencias las vamos a encontrar en la vida social. Sabemos que un actuar de la vida política o del político en concreto, que no esté orientado por esos grandes principios éticos o por esos grandes códigos morales que van a regir la vida de la sociedad, pues simple y sencillamente las condiciones de vida van a tener serias consecuencias. Y hoy lo vemos precisamente en nuestro contexto social. Vemos que el actuar del político no está dando los resultados que la gente, que la sociedad espera. Lo cual nos lleva a plantearnos serios interrogantes sobre qué es la política, cómo debería de orientarse la política para poder dar resultados concretos y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. A esto pues vamos a ver que voy a recuperar una frase de Adela Cortina en un maravilloso libro que ella escribe que se llama ¿Para qué sirve realmente la ética? Y dice Adela Cortina, ninguna sociedad puede salir adelante si las conductas inmorales de sus políticos siguen proliferando con toda impunidad. Esta frase creo que nos revela mucho lo que hoy en día estamos viviendo. Una sociedad en donde de repente nos quedamos atónitos ante actos de corrupción, de impunidad, de injusticia, que se dan como si fuera lo normal en la vida cotidiana. Como sociedad hemos normalizado estas conductas inmorales de los políticos y por lo tanto vamos a ver que vemos que el político que
realiza prácticas de corrupción, hoy vive con toda impunidad en la vida social como cualquier ciudadano. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿realmente es el camino? ¿Realmente qué sucederá en los próximos años cuando realmente ya la política esté totalmente desvirtuada? ¿A dónde va a ir la sociedad? ¿Cuáles son sus expectativas de la política? Y entonces, lo que dice Adela Cortina es muy importante. Ninguna sociedad puede salir adelante si seguimos tolerando, si seguimos encubriendo la, en este caso, conducta inmoral de la clase política. Hoy en día me parece importante entender que la política es un ejercicio importante para la vida social. Ahí jugamos el destino de una sociedad, de personas concretas que de alguna manera van a tener utopías, van a tener anhelos, deseos, esperanzas de una vida siempre mejor para ellos y para sus seres queridos. Sin embargo, vamos a ver que hoy en día es una realidad que en vez de mejorar las condiciones de vida, estamos entrando a una encrucijada en donde prácticamente parece ya no haber salidas. Y por otro lado, tampoco la clase política parece estar comprometida con brindar a la sociedad mejores alternativas de vida. De ahí pues que efectivamente, cuando empezamos a ver que en la realidad social lo que hoy encontramos es una corrupción, una impunidad, una injusticia ya normalizada, dejamos realmente de exigirle a la clase política que cumpla con su deber y con sus obligaciones. Entonces, ahí es donde, mis estimados amigos, tenemos que ir haciendo esta reflexión. No podemos salir adelante mientras estas acciones o actitudes inmorales, estas conductas, sigan proliferando con toda impunidad en la vida social por parte de quien se ocupa de los asuntos de la ciudad o del Estado. Sin embargo, vamos a ver que hay otro aspecto importante. Frente a esta indignación que hoy prácticamente nos encontramos en la vida social, hay algo que es importante tomar en cuenta. La indignación cívica está levantando la mano ante la luz de casos de corrupción, injusticia, impunidad, malversación de fondos públicos, de juegos sucios, de desvío de recursos, de enriquecimiento ilícito por parte de los políticos. Y entonces nos encontramos con que todo esto hoy genera un cuestionamiento muy profundo. ¿De qué privilegios goza la clase política para actuar con esa impunidad y hacer lo que, a final de cuentas, ellos consideran es lo mejor, pero que en la mayoría de los casos no está beneficiando a la sociedad? Y eso evidentemente nos permite ir entendiendo que efectivamente hoy la clase política empieza a perder el piso de donde está parada en relación con la vida social. Hoy empezamos a darnos cuenta que la clase política empieza a ser una élite dentro de la vida social, una élite a la cual pues realmente se le tiene que servir, pero ya no son ellos los que sirven a la sociedad, sino la sociedad es la que les sirve a ellos. Y entonces viene la gran pregunta: ¿cuál es la finalidad de la política? ¿Cuál es la función del político en la sociedad? Porque evidentemente esto empieza ya
a generar una inconformidad social, de decir, oye, bueno, basta precisamente con todo este tipo de actos que realmente solamente benefician a un grupo, pero que a la mayoría de la sociedad la deja en la total desprotección. Y es aquí donde precisamente, estimados amigos, tenemos que tratar de entender que entre la política y la ética tiene que haber un pacto ético, un pacto que realmente comprometa al político a actuar en bien de la sociedad. De lo contrario, simple y sencillamente estaremos ante políticos que prácticamente verán por sus propios intereses y los de sus grupos partidistas, pero no por el resto de la sociedad. Y es aquí donde empezamos a descubrir que efectivamente la clase política empieza a convertirse en una élite, pero en una élite que se está aprovechando de la vida social para enriquecerse cada día más. Ante esta situación nos preguntamos si la política requiere a la ética para poder dar resultados concretos en la sociedad. Hoy en día, la mayoría de las personas que ejercen un cargo en la función pública, que se dedican a la política, vamos a ver que no se orientan por un código normativo, un código ético en este caso, del servicio público. Eso es grave, porque entonces la gran pregunta también que surge es, ¿y esa persona que gobierna, esa persona que es político, bajo qué criterios actúa para poder tomar decisiones que tengan un impacto en la vida social? Y empezamos a ver que son criterios subjetivos, son criterios en donde pues actúo según mis propios intereses, pero no estoy actuando en beneficio de un bien común. Y entonces ahí es donde efectivamente hoy encontramos que sí es necesario llevar a cabo un pacto entre el político y el aspecto ético, para que realmente la política sea precisamente una alternativa que ayude a la sociedad a encontrar mejores caminos para su mejor realización. Mientras el político realmente no se tome en serio su papel en la sociedad, mientras no se comprometa para buscar ese bien común al que todos anhelamos, no estará cumpliendo la función originaria de esta gran y noble actividad que es la política. Para ello, vamos a ver que, por ejemplo, recupero algo de la antigüedad que nos puede ilustrar un poco para entender cómo hoy en día el político actual se ha alejado mucho de esos grandes ideales que en algún tiempo orientaban el comportamiento del político para que realmente tuviera una mejor participación en la vida social. En la antigüedad, por ejemplo, la política era lo relativo a la ciudad, es decir, los problemas concretos de la vida de los ciudadanos. En la antigua Grecia, pues, el político se dedicaba a la polis. La polis era la ciudad. Y vamos a ver que el político asumía esa función como un cargo honorable, un cargo en donde prácticamente él tenía que ejercer un servicio. Y entonces vamos a ver que ahí, sin duda alguna, empezamos a ver que también la política es una vocación. Esta palabra que hoy en día ha perdido su sentido, ha perdido su significado profundo. Sí, la política es una vocación, un llamado. Viene del latín vocas, vocare, vocavi, vocatum, que es llamado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El político se sentía llamado a servir a la sociedad. Vamos a ver que Aristóteles es uno de los ejemplos más claros. Para él, el político
debería destacar entre sus conciudadanos por la virtud, en aquella palabra griega, la arete griega, la virtud. Y entonces, ¿qué sucede? Al político se le relacionaba con el hombre sabio, con el hombre prudente, con el hombre intelectual, que realmente estaba centrado en los intereses de su comunidad y que sin ningún interés alguno quería ayudar a esa sociedad a que resolviera los problemas que le aquejaban en ese momento. Y entonces vamos a ver que las personas decían, el político es aquel virtuoso que realmente tendría que gobernar, tendría que ejercer cargos de la función pública porque su reputación moral así lo requería. Y entonces vamos a ver que en aquel tiempo los políticos, pues vamos a ver que llevaban a cabo las virtudes básicas, prudencia. Decía Aristóteles, la madre de todas las virtudes, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque no es fácil ser prudente. La prudencia requiere muchos otros elementos, requiere paciencia, la prudencia requiere incluso poder ver a futuro, poder tener esperanza en que las cosas van a ser mejor. Pero también la prudencia es saber decir las cosas a las personas adecuadas y en el momento adecuado. Y el político lo que menos hoy en día tiene es prudencia. El político de hoy es imprudente porque no tiene la capacidad de vislumbrar y no tiene la capacidad de saber esperar los momentos para los cuales él tendría que tomar decisiones, incluso de hacer aseveraciones que realmente construyeran, no que destruyeran. Pero también estaba la fortaleza. El político era fuerte. Es lo que hoy conocemos en un lenguaje más tendiendo a la psicología, la famosa resiliencia. El político tenía fortaleza, una fortaleza anímica que prácticamente si recibía embates, críticas, las podía soportar con toda la entereza, porque era, aparte de ser prudente, desarrollaba la fortaleza, y esa fortaleza le hacía ser un hombre íntegro, que ante la crítica descarnada, sarcástica, significa descarnada, sarcástica, ante esa crítica que de repente te destruye, el político mostraba entereza, templanza. Era un hombre que sabía vislumbrar, sabía ver en qué momento tenía que hacer cada cosa y tenía la serenidad para poder incluso llegar a resolver aquellos problemas de fondo con esa paciencia, con esa tranquilidad, con esa visión de futuro que le permitía saber a dónde llevar a su pueblo, a dónde ir él mismo como persona, pero también a dónde iba a ir ese pueblo. Y la justicia, evidentemente, ¿sí? Aquella gran definición de Ulpiano, ¿sí? Dar a cada quien lo que le corresponde, pero sin embargo hoy va más allá la justicia. La justicia se versa precisamente en ese reconocimiento de las dignidades para saber que todos somos iguales delante de la vida y entonces de esa manera poder emitir sentencias, emitir juicios que realmente construyan una mejor sociedad. Entonces vamos a ver que era todo un oficio la política en la antigüedad, mis estimados amigos. No es como hoy, o sea, hoy es, pues ya me invitaron, ya me colé, y a ver en qué me beneficio. No. En la antigüedad era todo un oficio, por eso acudía a la palabra vocación. Pero algo importante, el político era reconocido por su reputación moral. Esos hombres que de alguna manera
trataban de dar testimonio con su vida en su comunidad. Y por eso era importante tener esa reputación. Hoy el político lo que menos tiene es reputación moral, principios morales, y eso merma mucho la vida social. Por lo tanto, ser político en ese tiempo era un gran honor de poder servir a la sociedad. Y eso evidentemente la gente lo reconocía. La gente permitía que las personas que se dedicaban a el servicio público fueran reconocidas como personas leales, como personas que realmente eran honorables. Y eso habría que preguntarlo si todavía lo tiene el político actual. Como pueden ver, mis estimados amigos, ha habido un cambio en la política a lo largo de la historia. Desafortunadamente, hoy en día, al político lo que menos le interesa es la polis, la ciudad, los asuntos de la ciudad, aquellos asuntos que hacen que las personas realmente encuentren mejores formas y condiciones de vida. Y entonces nos preguntamos, sin embargo, hoy, ¿qué ha pasado con la política? Se ha despertado el malestar ciudadano ante la inmoralidad de los políticos, que cegados por el poder solamente velan por sus propios intereses. Mucho cuidado, porque hoy vemos cómo la gente empieza a indignarse. Más adelante hablaremos de ese tema de la indignación. Es un tema importante, diría Baruch Spinoza, es una emoción. ¿Sí? Vamos a ver, es una emoción que surge de la conciencia herida ante la violación de los derechos fundamentales de las personas en la vida social. Entonces, hoy vamos a ver qué ha pasado con la política. Hoy el poder ha cegado a los políticos. Ese poder que atraviesa las sociedades, ese poder que no le importa devorar sociedades con tal de que una persona cumpla sus propios sueños, pero ya no los sueños del bien común. Hoy, las personas que se dedican a la actividad política carecen de una voluntad política de compromiso con la sociedad, lo cual genera una indignación en los ciudadanos. Es impresionante ver hoy en día la indolencia de la clase política. Y de la indolencia, la política y los políticos pasan a la insolencia. Y eso evidentemente lastima la conciencia social, porque las personas están viviendo, muchas de ellas, en su mayoría, bajo mínimos de humanidad. Y hoy no encontramos una respuesta clara y contundente de la clase política para que realmente quiera mejorar la vida social. Y es ahí donde habría que analizar, estimados amigos, ¿qué ha pasado hoy con la política? Esos grandes ideales se han perdido. Y vamos a ver que esto debería de repensarse como sociedad. La clase política misma debería de realmente tratar de entender qué papel está jugando en la sociedad. Porque eso no es sencillo, no es fácil. ¿Sí? En la vida académica, uno como profesor, como investigador, trata de ir buscando alternativas precisamente a esta cuestión de la vida política. Y nos damos cuenta de que sí es posible otro mundo, sí es posible otra sociedad, sí es posible otra forma de vida, pero siempre y cuando haya un compromiso de la clase política, hay una voluntad política comprometida con la voluntad cívica y que ambos trabajen en conjunto para poder realmente generar otra sociedad. Pero
cuando solamente hay una visión fraccionaria en donde yo beneficio a un grupo que me beneficia y que son mis compañeros, mis amigos de partido, o los que me interesan porque me mantienen en el poder, pues evidentemente ya no hay esa conjunción con la sociedad. Por eso es que de repente habría que tener mucho cuidado con estos mesianismos políticos que, intentando crear un cielo en la tierra, terminan provocando un infierno. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades, sobre todo las sociedades que hoy estamos en camino de forjar una democracia, ¿sí?, pues evidentemente corren este gran riesgo. Precisamente por ello, estimados amigos, hoy, fíjense esta afirmación que voy a hacer. Hoy la política no es una vocación, es una oportunidad de enriquecerse ilícitamente. Es decir, el político ya no ve la política como vocación, lo ve como una forma de tener poder, pero de enriquecerse también con los recursos del Fondo Federal, del Fondo Público. Y por eso, si nos ponemos a reflexionar, ¿por qué hay tantas muertes entre políticos? Porque es mucho el poder que está en juego, es mucho el poder económico, el poder en sí mismo, y eso evidentemente genera una gran disputa por realmente decir, oye, yo quiero tener el poder, el otro lo quiere tener, y empezamos un juego de lucha de poder que termina muchas veces en el asesinato, en la violencia. Hoy, así pues, empezamos a ver que los puestos políticos son muy peleados, muy disputados. ¿Por qué? Porque precisamente son la mejor forma quizás de hacerse de una riqueza, pero una riqueza que es ilícita. Y por eso vemos cómo hoy en día esta confrontación entre políticos de diferentes partidos lleva incluso hasta la muerte de alguno de ellos. Hay una frase del gran Carlos Monsiváis que me parece interesante recuperar. La política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos. Yo, político, llevo a cabo el arte de venderte a ti, sociedad, a ti, masa, el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos. Vemos grandes discursos en campañas políticas que prometen acabar con la violencia, que prometen transformar al país de manera radical. Y la gente, ante esa ansia de paz, de bienestar, de seguridad, de estabilidad, pues evidentemente les compra esa propuesta, cuando la propuesta realmente en el fondo está vacía, no tiene contenido. Porque el mismo político, en el momento que la ofrece, él sabe que eso es imposible, es inviable. Y ahí es donde precisamente empezamos a ver que se juega precisamente con la buena voluntad de las personas y de los ciudadanos. Otro gran autor, Eduardo Galeano, la palabra política, afirma, se ha manoseado tanto que hoy significa todo y al mismo tiempo no significa nada. Entonces, dice Galeano, desconfío mucho de lo que se etiqueta como político. Porque no dice mucho y al mismo tiempo no dice nada. Entonces, ¿qué es la política? Ya no sabemos. Hay quien dice que política es gobernar, habría que ver si es así. Hay quien dice que la política es
ejercer la función pública dando un servicio. Hay quien dice que la política ahora es gestionar. Hay quien dice que es resolver problemas. ¿Qué es la política? Dice mucho, pero al mismo tiempo no dice nada. Y no dice nada, ¿por qué? Porque de gestionar, solucionar problemas, gobernar, cuando volteamos a la realidad de la vida social, nos damos cuenta de que eso está muy lejos de llevarse a cabo por aquellas personas que van a ejercer la función pública y que se hacen llamar políticos. ¿Sí? Luis Dumour decía, la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Yo, político, me sirvo de los demás, haciéndoles creer que yo les sirvo a ellos, cuando realmente ellos son los que nos sirven a los políticos. ¿Sí? Son los políticos diciendo, pues le estoy sirviendo, es un servicio, cuando realmente el político se está aprovechando de ellos para enriquecerse, para ejercer el poder, pero no hay esa simetría que nos permita hablar de una igualdad y de mejores condiciones de vida. Como ustedes pueden ver, estimados amigos, el tema es espinoso, porque es lo que estamos hoy viviendo. Esa es la percepción que hoy se tiene de la política, hoy en nuestras sociedades democráticas. Y esto, evidentemente, empieza a generar una problemática, porque está en completa desacreditación y falta de credibilidad el ejercicio político. La gente no cree en la política. Y lo peor de todo es que la gente, cuando lleva a cabo el ejercicio del voto, lo va a hacer precisamente ¿por qué? Porque no le queda otra. No porque realmente los candidatos a políticos realmente estén de la mejor forma en el aspecto moral, en el aspecto de las virtudes, sino porque, híjole, pues como que ese es el más bueno, el mejorcito, y ahora voto por él. Pero no porque esa persona realmente cumpla con esos requisitos fundamentales de moralidad para poder ejercer la función pública. Vamos a ver que eso pues sí empieza a ser preocupante y habría que revisarlo en la vida social. Y fíjense algo bien interesante, un autor español un gran intelectual, Enrique Tierno Galván, tiene varios textos escritos, me ha tocado leerlos en algunos textos importantes. Él dice que es por ello que hoy la política ha dejado de ser una política de ideales, de convicciones profundas, para convertirse en una política de programas. O sea, hoy los políticos no tienen convicciones profundas, es evidente. ¿Sí? Es evidente que no hay de fondo algo que realmente les haga sentir vivos en la carrera política. La política se ha convertido quizás en la forma más descarada, más irónica de burlarse del pueblo, de la sociedad. Porque entonces vamos a ver que no hay ideales, no hay convicciones profundas. Cuando de repente en la historia ves grandes personajes, tanto en nuestro país como a nivel internacional, te das cuenta de que hubo políticos, no que sean perfectos, no estamos hablando de perfección, pero sí políticos que tuvieron profundos ideales, sí, profundas convicciones sólidas. Entonces es cuando te das cuenta de que puede haber la posibilidad de una mejora social. Cuando no, termina siendo un político de programas, pensando que los programas prácticamente van a dar la solución a todos los problemas de la vida social. De esta manera, pues, hoy la ambición de los políticos ha llevado a las sociedades a vivir en condiciones de vida
que están bajo mínimos de humanidad. ¿Cuánta gente vive pobreza extrema? ¿Cuánta gente vive hoy desplazada por la inseguridad, por la violencia del narcotráfico? ¿Cuánta gente vive precisamente? ¿Por qué? Porque la vida política se ha desfondado. Y es ahí donde precisamente podemos entender que viene la gran pregunta. ¿Habrá una relación? ¿Hará falta una relación entre ciencia y política? Vamos a ver. Vamos a ver que Ambrose Bierce decía que la política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de unos particulares. Por supuesto, es lo que hoy en día en nuestro país llamamos el famoso nepotismo. ¿Sí? Yo puedo servirme de mi poder en la función pública para poderme servir a mí, a mis familiares, a mis amigos. Pero eso no tiene que ver nada con la polis, con la sociedad, sino con mis propios intereses. Y es ahí donde creo y considero que es lo que hoy en día prevalece en la política actual. Mario Vargas Llosa, el gran pensador, dice algo que es importante y me parece excepcional. La política saca a flote lo peor del ser humano. Vemos cómo hoy en día la política saca a flote la miseria humana, pero en su máxima expresión. Me parece que ahí es donde realmente tendríamos que pensar y decir, bueno, si no hay políticos que realmente tengan ese compromiso, esa visión de que sí es posible otra sociedad, es muy complicado. Es muy complicado tener un anhelo de una mejor sociedad. Sin embargo, no hay que declinar en ello. Teníamos que estar siempre anhelantes, sí, de una mejor sociedad. La política, pues, se convirtió en el arte de ejercer el poder y de hacer de él un instrumento de sumisión. Por supuesto. Hoy ya no hay virtud, hoy ya no hay orientación al bien común. Hoy nos encontramos con que el político solamente quiere tener un pueblo sumiso que lo mantenga en el poder. Y eso evidentemente se va a seguir perpetuando mientras no se dé una ruptura en esa estructura en donde digamos, oye, espérame, sí, generemos mejores condiciones de vida, hagamos a la gente reflexionar, pensar, para que realmente el ejercicio de la política y de la democracia realmente sea un ejercicio efectivo. De esta manera, pues, esto me parece importantísimo. Francesc Torralba lo dice en un libro maravilloso que se llama La Revolución Ética. Dice, hoy la política ha dejado de dar razones y argumentos. Razones y argumentos. Hoy es politiquería barata solamente. Sí. Ya no hay razones y argumentos. Pero dice, hoy la política ha dejado de dar razones y argumentos y hace propuestas populistas, demagógicas, dando soluciones milagrosas a la crisis estructural que estamos viviendo. Y esto es lo que se llama los mesianismos políticos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, estimados amigos? Primero, aquí vamos a encontrar un déficit importante. Hoy en día vivimos, primero, una política sin profesionalización. Carece de argumentos y de un ejercicio profesional de la política. Me ha tocado ver, creo que a la mayoría de nosotros, personas que sin estudios, personas que de la nada se convirtieron en políticos y se convirtieron en personas multimillonarias. Y de repente dices, oye, hay gente con gran capacidad, doctores en
en política, doctores digamos, en derecho, doctores en ciencias, no sé, políticas, que realmente podrían ejercer un cargo digno, no lo ejercen. Hay personas que tienen preparatoria, secundaria, y son grandes políticos. Son los que toman las grandes decisiones, sin muchas veces tener argumentos sólidos de los problemas que aquejan a la realidad. Política sin vocación. Una política sin vocación se convierte en un negocio personal. No tengo vocación, me interesa el negocio de la política, enriquecerme. ¿Sí? Política deshumanizada da lugar a una sociedad polarizada y sin ningún rumbo fijo. No me interesa la sociedad, no me interesa el bien común, me interesan mis intereses, lo que yo pueda conseguir, lo que yo pueda lograr. Política sin ética. Genera corrupción, nepotismo, injusticia e impunidad. Hoy la corrupción es el cáncer de la vida social. Es el cáncer de la marginación, de la pobreza, de la exclusión, de la violación sistemática a los derechos fundamentales de la persona. Y entonces, aquí es donde podemos plantearnos, ¿qué sucede con, en este caso, sí, qué sucede con la política? Bien, vamos a ver entonces que prácticamente, ante todo este panorama quizás un poco negativo, ¿qué propone una política con ética? ¿Sí? En primer lugar, una política con ética respeta los derechos fundamentales de las personas y se enfoca a construir una sociedad más justa, humana y solidaria. No hay forma. La política o es ética o se desfonda. Voy a recuperar un planteamiento que me parece crucial de Joseph Ratzinger en una de sus encíclicas, muy importante. Él decía que había que tener cuidado cuando hablamos de ética política o política ética, ética profesional, porque de repente, dice, pareciera como si la ética fuera un añadido a las actividades humanas. Vamos, en el mismo fondo de la política ya es ética. En el mismo fondo de la economía ya es ética. No hay por qué hablar de una ética económica. La economía en sí misma es ética, la política en sí misma es ética. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy, precisamente, estamos hablando de una política, pero que prácticamente ha marginado a la ética, los grandes principios morales, ¿sí? Vamos a ver que la política hoy en día se ha convertido por una lucha, en este caso por los partidos políticos, pero no por una lucha por la sociedad. Y eso evidentemente vamos a ver que ha llevado a generar grandes divisionismos en la sociedad. Hoy vivimos tiempos de polarización, en donde de repente parece ser que la política, más que unificar la sociedad, la está dividiendo, la está fragmentando. Por lo tanto, una política con ética da lugar a una política más comprometida y que realmente esté al servicio de la sociedad. Una ética que efectivamente valore la dignidad de sus ciudadanos. Es impresionante ver políticos que en sus discursos
hacen alarde de la dignidad de las personas, pero en la vida cotidiana no hacen absolutamente nada para que la vida de esas personas sea digna. Y eso es catastrófico para una sociedad, porque eso quiere decir que prácticamente el político no está interesado realmente en el beneficio y en el progreso de esa sociedad. Una política con ética es más dinámica y abre espacios de diálogo y entendimiento entre los diferentes actores sociales. Y vamos a ver cómo ahí se va generando precisamente la construcción de una mejor sociedad. Una política con ética compromete tanto a la voluntad política como a la voluntad ciudadana a trabajar juntos dando un testimonio de vida. Porque yo, ciudadano, veo que el político trabaja conmigo y el político ve que yo, ciudadano, trabajo con él. ¿Sí? Pero eso es una cuestión de trabajar, de un trabajo serio. Eso no se va a lograr en un sexenio. O sea, esos proyectos mesiánicos son caóticos, porque prácticamente están desfasados de la realidad. Para que realmente veamos cambios, se requiere empezar a trabajar ya, y es un cambio que va a durar quizás hasta puede ser una generación, para empezar a ver resultados, pero se tiene que trabajar ya y los resultados de esos tienen que ser visibles. Una política con ética ayuda a fomentar la credibilidad, la confianza y las esperanzas de las personas en que sí es posible un cambio social. Se percibe de manera concreta en la forma de vida de la sociedad, pues genera espacios de humanización entre las personas. Y por último, una política con ética va a promover un mayor interés de la gente por la participación política. Cuando esto sea así, realmente empezaremos a ver que la gente irá a las urnas no porque les den dádivas políticas, una televisión, dinero, sino la gente irá por una convicción porque sabe que efectivamente si su participación política va a ser fundamental para poder transformar la vida social. He ahí por qué es importante hablar de una relación entre la ética y la política. Dejamos un espacio, estimados amigos, para preguntas. Si no hay preguntas, entonces dejo el espacio abierto para que lo podamos hacer. Bien, estimados amigos, pues les agradezco el tiempo. Espero que estas reflexiones realmente nos ayuden a abrir el panorama para comprender un poco más de nuestra sociedad y podamos también entender el papel que juegan los políticos en la vida social, en la vida política de la ciudad, pero también entender el papel que jugamos nosotros en la participación ciudadana, precisamente a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros políticos. Dejo este espacio, agradezco la atención, que nos hayan acompañado y los esperamos la próxima sesión. Que tengan muy buena tarde. Gracias.